invitar a que abran su Biblia. Vamos a seguir con la lectura de Génesis y lo vamos a hacer en Génesis 43. ¿Lo encontraron? Voy a pedir que me sigan en la lectura, voy a tratar de leerlo lo más rapidito posible porque es extenso, ya para que tengamos un conocimiento previo del texto. Y dice así, Génesis capítulo 43. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para vosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro, si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviareis, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras, ¿acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel, su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo devuelvo, no te lo vuelvo a traer. Y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido ciertamente, hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre le respondió, pues así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra, de vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirras, nueces y almendras. Tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero, y a Benjamín se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de la casa, lleva a casa a esos hombres y deshuella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos ha traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervo a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y le dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él le respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales, yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos,
Y llevó aquel varón a los hombres a casa y les dio agua y les lavaron los pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entrando que venía José a mediodía, porque había oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces le preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va a tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de sus hermanos, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró, y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Es extenso 34 versículos. Yo creo que más de alguno de los que está aquí hoy día ha discutido alguna vez con su esposa, con algún hermano, por esta razón, y se las quiero mencionar. A mí me ha pasado, tanto con mi esposa como con mis hermanos, que nos acordamos de cosas que pasaron. Pero si tú me hiciste esto, y yo todavía me acuerdo, y no se me va a borrar. Y cobramos, de repente pueden pasar años, y cobramos, y nos acordamos de esa yayita que quedó ahí guardada. Porque somos así, somos humanos, nos cuesta perdonar y nos cuesta olvidar. Y el pastor Eliud nos recordaba la semana pasada que esto era algo primordial en nosotros, que tendríamos que aprender a perdonar y también a olvidar, porque así el Señor nos perdona a nosotros. Dice que el Señor nos perdona y dice que olvida todos nuestros pecados pasados. Y el Señor nos manda a imitarlo a Él. Pero nosotros, como somos humanos, nos cuesta eso. Y en lo que vemos hoy día pasa algo muy parecido. Es un poco extenso el texto, pero lo que empieza a hacer José con sus hermanos es algo que a los hermanos les hace recordar a José. En el capítulo 42, cuando leímos, dice que ellos fueron hacia Egipto a comprar, que primero los tomaron como espías, porque José los reconoció. Y dice, cuando llegan a su casa de vuelta, primero también dejó un hermano preso, ¿no es cierto?, a Simeón, que era el primogénito, lo dejó preso en la casa de él, y volvieron sus hermanos, y cuando volvieron dice que llegaron y estaba el dinero en sus sacos. Y fíjense lo que pasa aquí. José vuelve, había un hermano menos, y había plata en sus manos. ¿Qué es lo que le estaba recordando? ¿Qué quiso hacer José? Quiso recordarles que tiempo atrás ellos habían llegado a su casa con un hermano menos y con plata en sus manos. Y José, si bien guardaba el pacto con Dios, nosotros lo vamos a ver más adelante, era un hombre íntegro delante de Dios, pero también era humano. También había maldad, también había pecado en su corazón.
pero también vamos a ver cómo el Señor utiliza este pecado. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer José? Empieza a recordarles a ellos. Empieza a recordarles que tiempo atrás perdieron un hermano, que lo vendieron. Y dice los primeros versículos del capítulo 43, que el hambre era grande en la tierra. Lo mismo que pasaba en el capítulo 42. No solamente era en Egipto, no solamente, sino que esta hambre se había esparcido por toda la tierra. Entonces lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando era algo terrible. Yo creo que a todos nos pasa, ayunamos un día y ya se nos hace eterno el día. No empieza el dolor de cabeza, ya tenemos menos ánimo, queremos acostarnos, queremos dormir, o teníamos tareas, las postergamos con un poquito de hambre solamente. Y en este momento estaba pasando algo con hambre. Si bien en este primer versículo vemos la maldad que había en el corazón de los hermanos de José y también en Jacob, yo creo que eso nos hace recordar siempre el Señor. Había maldad en ellos, eran hombres malos. Si bien tenían un pacto con el Señor, eran hombres malos. Jacob era un mal padre. ¿Por qué era un mal padre? Porque cualquier padre que le dejan a su hijo afuera no espera que se le acabe la comida para ir por su hijo. Y eso es lo que pasa en el primer versículo. Dice que él se acuerda de su hijo solamente porque se le había acabado la comida y tenía que ir por él. Incluso no es que tienen que ir por él, le dice anda y vayan a buscar comida, no le dice anda y vayan a buscar a su hermano a recuperarlo. ¿Qué nos está mostrando? Un mal padre también. Nos está mostrando malos hermanos y malos padres. Y de eso la historia nos trata de mostrar eso, de que si bien Dios tenía un pacto con ellos, si bien Dios había prometido una gran nación sobre ellos, ellos seguían siendo hombres malos, seguían siendo hombres pecadores. Y el versículo dice, el hambre era grande y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para vosotros un poco de alimento. El versículo 3 dice, respondió Judá, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto. ¿Qué es lo que quiere decir? Nos advirtió, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Y aquí vemos de nuevo a José. Vemos de nuevo a José tratando de causar la misma escena que pasó años atrás. José sabía que su separación con su padre había causado gran dolor, porque era el hijo preferido, el hijo predilecto. Y José sabía que si traían al próximo hermano, su padre iba a sentir dolor nuevamente. Iba a sentir el mismo dolor que había sentido cuando se separó su hijo, José. Y José nuevamente está tratando de mostrarles esto. Está tratando de mostrarle que él es José, pero también está tratando de acordarles, enrostrarles su pecado. De decirles, ustedes fallaron, al ver ellos el dolor de su padre. Al decir, otra vez le vamos a causar el mismo dolor a mi padre. Y eso es lo que está tratando de hacer José a través de todo esto. Porque él es el que les pide que le traigan a Benjamín. Entonces, si vamos en el versículo 4, vamos a pasar rápidamente por todos los versículos para entender qué nos quiere decir el texto. Dice, si enviares a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento, pero si le enviareis, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal? Ya vemos que hay una familia que está quebrada por el pecado.
Ya vemos que ya se han recordado. Jacob le vuelve a decir, o Israel, porque Dios le cambió el nombre, le vuelve a decir, ¿por qué me quitaste a un hijo y ahora me quieres quitar a otro? Ya volvió el tema a la mesa. Y no es un tema fácil de digerir porque el capítulo nos muestra que hay muchos versículos en este pleito entre ellos. Entonces nos quiere decir que fue un tema importante, que quizás no resolvieron en un día. Quizás lo resolvieron en una semana, en semanas, en un mes. Porque no era fácil volver a vivir ese dolor. Y dice, ¿por qué me habéis hecho tanto mal declarando el varón, aquel varón que tenías otro hermano? El versículo 8 dice, entonces Judá, dijo Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos al fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros hijos. Yo te respondo por él. Judá no era el primogénito era Simeón. Pero Simeón había sido dejado de lado. ¿Por qué? Porque cuando se perdió José, cuando ocurre esto que dicen que José había muerto, que había sido matado por una fiera, era Simeón el que estaba a cargo de José, porque era el primogénito, el mayor. Entonces, al estar en la cargo y al perderse su hijo, de alguna forma Jacob le dijo, tú no eres capaz de cumplir tu rol como primogénito. Y era Judá ahora el que tenía la capacidad de decirle, padre, tú me ves a mí como el primogénito quizás, y yo te pongo hasta mi familia. Judá, nosotros hemos visto en la historia que era pecador, era malo. Por ejemplo, si vamos cuando ellos venden a José, primero querían matarlo. Primero los hermanos querían matar a José. Y Judá, de alguna forma, dice, cambiemos el plan. Dice, mejor vendámoslos. ¿Para qué? Para que no haya sangre de nuestro hermano sobre nosotros. Y uno podría decir, sí, era mejor el plan de venderlo. Pero el plan de venderlo era mucho más macabro. ¿Por qué? Porque no se lo estaban vendiendo a cualquier persona. Se lo estaban vendiendo a sus propios enemigos. Los ismaelitas eran enemigos de Israel. Se odiaban entre sí. Y al entregarle ahora a José a sus enemigos en venganza podrían haberlo despedazado. No haberle enterrado un cuchillo y matarlo y enterrarlo, como quizás lo hubieran hecho sus hermanos. Quizás ellos, por el rencor que se tenían entre sí, quizás le hubieran cortado una mano primero, o quizás le hubieran cortado los pies, o quizás lo hubieran dejado amarrado en el desierto para que las aves del desierto lo mataran y lo despedazaran. Entonces, Judá tenía eso en su mente. Judá se sentía responsable aún. Judá se sentía culpable de lo que le había pasado a su hermano. Y en este momento, de alguna forma, quiere sanar eso. Le dice, padre, quizás en su mente lo pensó y dijo, fallé anteriormente, hice eso malo, pero ahora quiero hacerme responsable. Y dice, padre, si yo no vuelvo con Benjamín, tú, de alguna forma, toda mi casa, toda mi tribu, va a ser para ti, vamos a ser esclavos tuyos. Está dejando a su ser aún al punto de dejar de ser. Y eso es lo que está haciendo Judá en este versículo, prometiéndole de tal manera que, de alguna forma para tratar de justificarse por sí solo, de alguna forma para tratar de remediar lo que había hecho anteriormente. Y tratar también de no causar tanto dolor a su padre, porque estaban viviendo lo mismo que había pasado anteriormente. Y si seguimos viendo parte de la historia también, vemos y notamos que Jacob tenía un amor especial por los hijos de la esposa que él amaba, que en un principio fue José y después fue Benjamín. Jacob sabía que había un pacto y sabía que había una bendición, pero él en su rebeldía
como hombre pecador, él no había entendido, porque nosotros en los sermones pasados ya entendimos que de quién era la sucesión, en qué tribu iba a ser la sucesión, en la tribu de Judá. Pero Jacob, aún así, él quería que fuera otro el plan. Primero había querido que fuera con José, por eso lo cuidaba tanto. Por eso le hacía una distinción, aún no siendo el primogénito, él hacía una distinción aparte de sus hermanos. Y ahora lo estaba haciendo con Benjamín. Porque seguramente Jacob decía que al llegar quizás la hora de partir, él iba a derramar su bendición sobre su hijo Benjamín. Porque eso hacían cuando moría de alguna forma el patriarca. Dice que llamaba a todos sus hijos. Nosotros lo vimos con Isaac, que dice que llamó a sus hijos para bendecirlos cuando estaba a punto, y dice que Jacob se disfrazó para recibir la bendición. Todos hacían eso. Nosotros vamos al final, Jacob también va a hacer eso, pero en la tierra de Egipto, y va a también llamar a todos sus hijos y va a bendecir a Judá. Pero en ese momento Jacob estaba un poco turbado y creía que Benjamín era el elegido. Primero pensó que José y después creía que Benjamín. Entonces siempre tuvo de alguna forma este afecto mayor, tratando de llevar él el plan de Dios, tratando de él encaminar, decir él es el escogido. Vamos viendo cómo este mal padre se revela ante nuestros ojos. De tal forma que los versículos siguen avanzando y dice, y traer comida y traigan a ese hermano que tienen ustedes. No lo trata ni con el nombre. No se acuerda de él ni con el nombre. No lo trata como si nosotros vemos cada vez que se refiere a Benjamín, lo trata como Benjamín, como su hijo. Pero cuando se refiere a Simeón, que estaba preso allá, que no se acordó de él, sino que se acuerda de él porque había que ir a buscar comida, lo trata como ese hermano que tienen ustedes. Entonces, nuevamente el Señor nos recuerda, si bien había un pacto, tenemos hombres malos, hombres pecadores, hombres faltos delante de Dios. Del versículo 16 en adelante, dice, y vio José a Benjamín y le dijo al mayordomo, lleva a casa a estos hombres y deshuella una res y preparadla, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Entonces ya empezamos a notar que ellos llegan a Egipto con otro espíritu. Los hombres, los hermanos de José, llegan temerosos. Hay un cambio en ellos, quizás en el proceso. Hay un cambio en ellos quizás con todo esto lo que están recordando. Se produce un temor, se produce un pequeño cambio en sus corazones. Dice que ellos llegan a Egipto, ya llegan con un temor, ya no se quieren quedar porque ellos fácilmente podrían haberte quedado con el dinero. Ahora ellos llevaron 2 porciones de dinero, la que se le había sido devuelta más dinero extra para comprar el nuevo alimento. Entonces ellos fácilmente podrían haberse quedado con el dinero, no haberlo entregado, haber vendido todas las ofrendas que llevaban, pero ellos no, ellos empiezan a actuar bien. Ellos empiezan a mostrar quizás arrepentimiento, todos estos actos que le habían hecho recordar lo malo que eran, todos estos actos que de alguna forma José había planeado para recordarles lo que habían hecho con su hermano, estaban causando algo en sus corazones. Empiezan a mostrar un poco la verdad, empiezan a actuar con verdad delante de José. El versículo 24 dice, y llevó aquel varón los hombres a la casa de José y les dio agua y lavaron los pies y les dio de comer. Lavar los pies en el Antiguo Testamento era un acto de bienvenida, de ser bienvenidos a la casa. Ellos venían viajando. Su calzado quizás en ese tiempo no era el mejor. Habían caminado por el desierto. Quizás sus pies venían quemados por la arena del desierto, venían sucios. Entonces, lavarle era de alguna forma una forma de purificación y de darles la bienvenida a la casa.
Y si nosotros seguimos leyendo el versículo 25, dice que los hermanos se postran delante de José y de alguna forma se empieza a cumplir el sueño que José había tenido, la promesa. Y esto le hace un chasquido a José. Porque si nosotros seguimos avanzando, en los versículos dice que José un poquito más adelante se pone a llorar. José empezó a entender todo el plan de Dios. José empezó a entender, quizás cuando los hermanos se arrodillan delante de él, él empieza a acordarse del sueño que tuvo, que dice que, ¿se acuerdan del sueño? Que dice que sus gavillas se postraban delante de la gavilla que tenía él. José se empieza a acordar y a darse cuenta desde cuando él era un niño, Dios tenía un plan. José empieza a darse cuenta desde que cuando él pensó que Dios quizás estaba lejos de él, que había pasado ese tanto sufrimiento, había un plan de salvación para su familia. Que todo esto lo había preparado el Señor, que esos 10 años en la cárcel no había sido en vano. Que de ser acusado por la esposa de Potifar no había sido en vano. Que todo lo que estaba ocurriendo hasta ahí era un plan perfecto del Señor. Y por eso en versículos más adelante, él se quiebra y dice que se aparta a llorar para no que sus hermanos no lo vieran. José se estaba dando cuenta que este Dios soberano al cual él servía tenía el control de todas las cosas. Y al final vemos cómo José nuevamente trata de recordarle, dice que pasan a la mesa y él le sirve 5 veces más a su hermano Benjamín. Ellos tenían problemas de comida. Quizás todos traían mucha hambre, porque ya se había acabado, antes de viajar se había acabado la comida en la casa de su padre. Y al darle 5 veces más a Benjamín, de alguna forma les recuerda que hay un privilegiado entre ellos. Lo mismo que cuando estaba su hermano José. Quizás la comida en ese momento significaba la túnica de colores. Hay una distinción entre Benjamín y ustedes. Había una distinción entre José y ustedes. Nuevamente José tratando de recordarles lo que había pasado. Y en esto quiero que nos podamos detener en 3 puntos. Yo he tratado de darles un panorama general para que podamos entender cómo Dios actúa, cómo Dios trata con nosotros. Y es como, si bien había maldad en José, en recordarles, en enrostrarles el pecado que habían cometido, Dios lo utiliza de alguna forma para ir transformando el corazón de sus hermanos, para ir transformando la conducta de ellos. Y nosotros, de alguna forma, ese es el trabajo del Espíritu Santo hoy en nosotros, en el mundo en general. El trabajo del Espíritu Santo dice que Él convencerá al mundo de pecado. Cuando los que hemos tenido un encuentro personal con Dios, cuando venimos al Señor, cuando confesamos nuestros pecados, nos acordamos de ellos. Lo que primero tenemos que hacerlo es saber de qué tenemos que arrepentirnos. Señor, yo fallé en esto, soy pecador, necesito un Salvador. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Eso es lo que hace el Señor a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. José fue haciendo esto con sus hermanos. Lo primero que hizo fue recordarles que habían dejado un hermano y habían llegado con plata en sus manos, recordándole que habían cometido un pecado. Segundo, ven el dolor de su padre nuevamente con la separación de su hijo. Y tercero, le da 5 veces más a su hijo, a Benjamín, para recordarles plenamente, mostrarles verdaderamente en qué han fallado. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el mundo, es convencer al hombre de pecado y traerlo a Jesucristo, al arrepentimiento. Es lo que hace la palabra del Señor con nosotros hoy en día. Dice que la palabra del Señor
ahora es útil para redarguir en nuestros corazones, para recordarnos que fallamos, para recordarnos que esta semana completa, cada día, fallamos delante del Señor. ¿O no se siente usted así? La palabra del Señor nos muestra que pecamos. La palabra del Señor nos muestra que fallamos. Y es así como el Señor utiliza el pecado de José para mostrarles a los hermanos que pecaron, que fallaron. Pero aún así, el Señor utiliza ese pecado para salvación. Si tú no conoces a Cristo, si tú no has tenido un encuentro personal con Él, solamente Él puede convencerte de pecado. Y si estás sintiendo en tu corazón que de verdaderamente eres pecador, que necesitas un Salvador, dice la palabra del Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres ahora en tu corazón, serás salvo. Es lo único. Él hizo esto con cada uno de nosotros. Él nos mostró nuestro pecado. Él nos mostró nuestra incapacidad de alcanzar salvación por nosotros mismos. Para que pudiéramos ver que el único Salvador era Él, Cristo. Que lo único que podíamos alcanzar era el infierno mismo. Pero a través del sacrificio de Cristo, nosotros podíamos alcanzar salvación. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprendernos, para corregirnos. En el segundo punto, quiero recordarle que Dios es el que restaura nuestra vida. Estábamos viendo una familia en conflicto. Nosotros hemos visto que el pecado que inició allá con la venta de José destruyó esta familia. Ya no hubo paz. Un padre dolido, imagínense cuántos años han pasado y aún sigue dolido su corazón, que llega a decirle, ¿por qué me habéis hecho tanto mal? El dolor de una familia completa. Y eso es lo que hace el pecado destruye. El pecado causa dolor. Aquí destruye completamente una familia. El pecado nos ha constituido enemigos de Dios. A ese punto. El pecado ha establecido una brecha entre nosotros y Dios. Si bien había una comunión en el principio, el pecado la destruyó. El pecado, cuando entró en el huerto del Edén, rompió esta comunión. A lo mismo que esta familia, rompió toda la comunión que había en ellos. Un padre dolido con sus hijos, un padre que no valoraba a sus hijos, un padre que valoraba más comer que rescatar a su hijo. Esa es una familia rota, una comunión rota. Y si nosotros empezamos a ver en los versículos que leímos, va a pasar algo maravilloso. En el versículo 16 dice, y José vio a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa de sus hombres y deshuella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. ¿Qué les recuerda esta escena? Mata ahora al becerro gordo, porque esta noche hay fiesta. El hijo pródigo. ¿Qué está pasando aquí? Los hermanos se están volviendo. El hijo pródigo estaba volviendo. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Va a haber reconciliación. Eso es Cristo. Cristo es la reconciliación. Cuando el pecado rompió todo, cuando el pecado nos separó de Dios, cuando el pecado destruyó la comunión con Dios, Cristo es la reconciliación. El Señor nos está diciendo, va a haber fiesta.
va a haber un reencuentro, va a volver la paz, porque eso es lo que hace Cristo. Él vino a destruir la enemistad, Él vino a destruir esa enemistad, esa separación que había con Dios mismo. Qué hermoso. Qué hermoso es lo que está pasando. Qué hermoso es lo que hemos vivido nosotros. Nuevamente, te recuerdo, si no has conocido a Cristo, Él es el único que puede reconciliarte con Dios. Su sacrificio en la cruz del Calvario y su sangre derramada es el único que puede reconciliarte con Dios. Aquí había una familia destruida. Y este versículo 16 nos empieza a mostrar y nos empieza a decir, hay gozo, va a ocurrir algo, va a ocurrir de alguna forma una reconciliación. Y le dice, llévalo, lávale los pies, mata al becerro gordo, porque hoy van a comer conmigo. Este sacrificio que yo tuve que pagar estos 10 años, esta venta que tuvieron que hacer, no fue en vano. Algo va a pasar. Y lo reconoce en los versículos, en los posteriores. En el versículo 23, Él les dice, paz a vosotros, no temáis. Cuando había enemistad, ¿qué es lo que está pasando ahora? Está diciendo paz. Y lo dice José. José era un hombre, ahora ya de una familia del pueblo de Israel, que sabía qué es lo que era la paz a vosotros. Es el shalom. Era algo completo. Le está diciendo yo lo estoy perdonando. Ya no hay enemistad entre ustedes y yo. Yo no guardo rencor por lo que me hicieron. Yo no guardo rencor porque me vendieron. La paz del Señor sea con ustedes. La paz del Señor llene sus corazones. Romanos capítulo 5, versículo 8, nos dice que cuando éramos enemigos de Dios, Él vino a reconciliarnos mediante el sacrificio en la cruz. Y mucho más que esto, dice que ya habiendo reconciliado nos salva del castigo eterno. Y aún más, no solo con esto, sino que también ahora nos da la posibilidad de que nosotros nos gocemos en esto, que nos gloriemos en esto, en gozarnos que el Señor pagó el precio, que el Señor pagó lo que nosotros debíamos pagar. Y en el tercer y último punto, quiero recordarles que Cristo es mejor que José. Es mucho mejor que José. Lo que está pasando aquí es claramente José lo está invitando a su mesa. José lo está invitando a disfrutar con él de todo lo que él tenía. Ellos con el hambre que estaban sufriendo afuera no podían quizás degustar de ese buey gordo. José lo está diciendo, aquí sí tú puedes disfrutar de esto y vas a comer conmigo. José fue vendido por plata. Cristo también fue vendido por monedas de plata. Cristo tuvo que pagar y sufrir los azotes, tuvo que sufrir la cruz. José también tuvo que sufrir 10 años de cautiverio, en el cual quizás no fue tratado de la mejor forma. Dice que cuando él termina sus 10 años, tuvo que ser mandado a lavar, quizás a afeitar, a cortar, para ser presentado delante. Fueron 10 años lejos de su familia. Fueron 10 años quizás de hambre, porque quizás a los esclavos, a los que están presos, no se les da la mejor comida. Quizás se les tiraba. Quizás habían días que no había ánimo de comer. Quizás habían días que no había ánimo quizás de seguir viviendo.
José tuvo que sufrir todo eso. Cristo tuvo que sufrir la cruz. Cristo tuvo que pagar el precio. De alguna forma, José, nosotros los vemos quebrarse. José lo vemos sufrir por ver todo lo que estaba pasando. De alguna forma, Jesús también lloró en el Getsemaní. Dice que sus lágrimas fueron como de sangre al saber todo lo que tenía que pasar. José tuvo que pasar todo esto para, de alguna forma, ofrecer salvación, un rescate a su familia para que no padecieran de hambre, para que no murieran de hambre. Cristo tuvo que pagar el castigo de nuestro pecado para que nosotros alcanzáramos salvación. ¿Y a qué me refiero que José no es tan bueno como Cristo? Porque quizás lo que pasó José ayudó a que en ese momento no murieran, pero sí tiempo después los volvió esclavos de los egipcios. Su salvación no fue para siempre. La salvación que te ofrece Cristo es para siempre. La salvación que te ofrece Cristo es por una eternidad. Por eso es tanto gozo reunirnos hoy día domingo. Por eso tiene que haber tanto gozo en nosotros, en nuestro corazón, al disponer de un pequeño momento de nuestra semana. La palabra del Señor le dice, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, pero el séptimo es mío. Por eso tiene que haber tanto gozo en tu corazón. Cada vez que nos reunimos como iglesia, como comunidad, como un pueblo de Dios, como el cuerpo de Cristo, porque Cristo pagó una vez y para siempre tu pecado. Porque Cristo pagó una vez y para siempre tu salvación. Porque Cristo te ha dado ya vida eterna y lo podemos disfrutar. ¿Y por qué sabemos que José dice que invita a sus hermanos a disfrutar de su mesa? La salvación de Cristo dice que un día Él nos invitará a su mesa. La salvación dice que Él un día se parará delante de nosotros para servirnos. Esto nos viene a recordar la palabra del Señor hoy. Que Cristo es mucho mejor que José. Que la salvación que te ha dado Cristo es mucho mejor que la que le dio a Israel, su padre, y a su familia. Para seguir el pacto. Dios ha establecido un pacto contigo. Somos pecadores quizás, al igual que los hermanos de José. Somos pecadores al igual quizás que el padre de José. Somos malos padres, somos malos esposos, somos malos hijos, somos malos quizás hasta miembros de la iglesia. Somos malos. Pero Cristo pagó por ti. No le importó que tú fueras malo. Cristo pagó por ti el precio en la cruz del Calvario. Dios les bendiga. El Señor llene sus corazones y Él sea siempre glorificado. Oremos al Señor. Padre Celestial.